Kaixo, ongi etorri a la segunda parte de 5 vídeos en los que te hablo sobre mi doctorado. Te recomiendo verlos desde el primero hasta el quinto, sin hacer saltos ni al revés, para no perder el hilo. En el anterior vídeo te presenté al protagonista de mi tesis, el ADN, y mi objetivo principal, entender la relación entre el entorno, la forma y la función del ADN, para así poder crear nuevas o mejorar las aplicaciones tecnológicas que ya existen. Casi todas estas se crean o se logran disolviendo el ADN en agua con sal. La sal es necesaria porque el ADN está negativamente cargado. Entonces hacen falta cationes que reduzcan la repulsión entre las cargas negativas del ADN. Pero utilizando solo agua y sal, las formas y las funciones del ADN son muy limitadas y no aprovechamos todo su potencial como nanomaterial, algo que la naturaleza sí que sabe hacer dentro de las células. Además, cuando el agua interacciona demasiado con el ADN, lo puede degradar por hidrólisis en unos días. Y como disolvente, solo funciona en un rango limitado de temperaturas y se puede evaporar. Así que vamos a ver qué nuevos entornos se pueden utilizar en nanotecnología que sean más versátiles que agua y sal. Y cómo no, hay que inspirarse en la naturaleza para entender cómo proteger el ADN y cómo encontrar nuevas funciones. Las células, el hogar de todo el ADN, tienen agua, sal, pequeñas moléculas orgánicas y también macromoléculas. Ya hemos dicho el papel de la sal. Veamos ahora qué papel tienen las moléculas orgánicas pequeñas, que también son conocidas como osmolitos. Por ejemplo, estos osmolitos están muy bien para adaptarse a entornos muy secos, para evitar que la célula se seque y por lo tanto el ADN también, perdiendo su forma y su función. Seguramente habrás visto las plantas de resurrección. Estas viven en desiertos como el Kalahari. Esta planta produce un osmolito llamado N-octulosa. Esta molécula, cuando hay poca agua, polimeriza y reduce la actividad del agua, evitando que salga de la célula. Y así estas plantas pueden hibernar durante mucho tiempo hasta que vuelva a haber agua en abundancia. Además, la naturaleza también utiliza los osmolitos para proteger el ADN en entornos con mucha radiación, con pH muy ácido, con muchísima salinidad o altas presiones, como en el fondo del océano. Incluso si acaba habiendo bacterias en Venus, seguro que estas tienen alguna especie de osmolito. Las células también tienen otras moléculas esenciales, como las macromoléculas, que incluyen las proteínas. Las conocemos muy bien porque son las ingenieras de la célula y también las mecánicas. No solo regulando el ADN, sino haciendo un montón de tareas súper útiles. Pero la función que nos interesa para la nanotecnología es cuando crean lo que se llama el efecto de volumen excluido. Con este efecto se limita el ADN entrópicamente, que de forma resumida es como decir que se limitan las posiciones que el ADN puede tener y así se le obliga a ser más rígido y que adopte nuevas formas. Y con la combinación de todas estas moléculas es como la naturaleza saca todo el provecho al ADN. El problema es que en tecnología las cosas tienen que ser baratas y fáciles de diseñar y fabricar. Entonces, si vas a crear un sensor o una nanoestructura de ADN, no te interesa tanta complicación. Y es económicamente y materialmente inviable intentar reproducir al detalle todo el entorno de la célula en cada una de las aplicaciones. Imagínate que en cada PCR se utilizaran entornos tan complejos. Seguramente funcionaría todavía mejor, pero no sería rentable. Y por eso al final en casi todas las aplicaciones se utiliza agua y sal. Es mucho más rentable, pero nos quedamos sin muchas posibles aplicaciones porque limitamos la forma y la función del ADN. Y además el ADN se degrada con el tiempo por culpa de la hidrólisis y en sistemas microfluídicos el agua se evapora. Pero hay una posible solución y es la que estoy investigando en mi tesis. La idea es unir agua contra catión, osmolito y macromolécula en una sola molécula. Esto lo haría mucho más asequible y sencillo. La clave puede estar en unas moléculas llamadas líquidos iónicos. Los líquidos iónicos tienen un catión y un anión, igual que las sales.
pero a diferencia suya, son o están en estado líquido a temperaturas bajas. Una de las cosas más interesantes de los líquidos iónicos es que son designer solvents, es decir, se pueden hacer un montón de combinaciones entre cationes y aniones diseñando justo la molécula con las propiedades físico-químicas que te interesan. Y eso es justo lo primero que hice en mi tesis, ver qué combinación de catión y anión encaja bien como molécula para disolver el ADN. Por lo tanto, me puse a buscar un líquido iónico que se pareciese al agua, a la sal, a los osmolitos y a las macromoléculas. Y así, de las miles de posibilidades que hay, pues me quedé con unas pocas y elegí una de ellas. Veamos un poco cómo fue ese proceso de selección. Sabemos que lo semejante disuelve a lo semejante, entonces lo primero era encontrar un líquido iónico que fuese miscible con el agua. Por lo tanto, debería de ser polar. Y los grupos funcionales polares son estos aquí. A la hora de imitar a la sal no hay demasiado problema, porque todos los líquidos iónicos tienen carga. El problema es que no sea un catión demasiado grande que no se podría aproximar bien al ADN, pero tampoco demasiado pequeño porque entonces sube mucho la temperatura de fusión del líquido iónico y no sería líquido a temperatura ambiente. Además, el líquido iónico debería tener una composición que se encuentre en distintos osmolitos y proteínas. Y uniendo todas estas piezas sale un grupo de líquidos iónicos que no son ni muy caros ni demasiado viscosos, pueden estar en estado líquido desde menos 70 hasta 100 grados y además no degradan el ADN por hidrólisis ni tampoco se evaporan. Estos son los que están basados en cationes de amonio cuaternario y aniones de aminoácidos. ¿Y cómo se comporta el ADN en estos líquidos iónicos? ¿Qué nuevas aplicaciones se pueden conseguir? Bueno, pues todo eso y más te lo cuento en los siguientes capítulos. Si te ha gustado, suscríbete, comparte, deja un like y escribe lo que quieras. Y nada, hasta la próxima. Agur.